Permanente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de corrupción, sí, de la corrupción que está de fiesta en nuestro país, la verdad. Y también, por supuesto, de las María Corina Machado que está creando nuestro Congreso. Después les explico por qué llamo a la situación de ayer en el Congreso, en la Comisión Permanente, la creación de nuevas María Corinas Machado para el Perú. Pero primero tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, ayer en el Congreso se reunió la Comisión Permanente. ¿Y qué decidieron en la Comisión Permanente? Sacar de carrera a adversarios políticos. ¿Quién hace esto? Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela. Si no te gusta tu adversario político, le impides postular. Y es una linda manera de ganar, ¿verdad? Porque no tienes que competir, simplemente lo sacas de carrera. Esto viene sucediendo desde hace algún tiempo, pero que creo que en el caso de Francisco Sagasti se nota más. Se nota más y lo veremos. Por favor, lo primero, la Comisión Permanente, por 18 votos a favor, amplia mayoría, aprobó informe final que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente. Unos datos para que ustedes tengan en consideración. Los hechos que supuestamente generan una infracción constitucional, no un delito, ocurrieron hace 5 años. 5 años, en el 2020, a fines del 2020. Muy bien. 5 años o 4 años y medio han pasado y recién el Congreso decide que es momento de inhabilitar a Francisco Sagasti, estando a puertas de la convocatoria de elecciones generales. La fecha no es casual. Francisco Sagasti tiene 80 años. Ha señalado varias veces que no va a postular a la presidencia porque tendría en ese momento 82 y de 82 a 87 bien difícil él considera gobernar. Y tiene razón. Pero que tú a un hombre de 80 años le pidas una inhabilitación por 10 años, luego de que han pasado casi 5 de los hechos, no es más que una venganza política, por Dios. O sea, si a mí me piden que defina una venganza política, ahí la tienen. ¿Cuál es la excusa? Que Francisco Sagasti y su gabinete aprobaron el pase a retiro con sus ministros del Interior, al pase a retiro de 18 generales. ¿Por qué se hizo eso? Hay que recordarlo. Se hizo eso, que fue, por supuesto, muy polémico, pero se hizo porque salíamos de una represión brutal contra los jóvenes en Lima, que causó la muerte de 2 muchachos, Inti y Brian. Y porque en la cadena de mando policial se estableció que no hubo respeto por la vida humana. Y como no hubo respeto por la vida humana, tampoco lo tuvimos, por supuesto, el 2022 y el 2023. Y ya no fueron 2 muertos, fueron 50. Pero Sagasti sacó a toda la plana mayor de la Policía Nacional, incluso revisando expedientes porque había problemas de irregularidades y corrupción. ¿Ok? Supongamos que el presidente obró mal, políticamente mal. Nuestra Constitución establece con claridad, pero meridiana, que los presidentes no pueden realizar ningún acto propio de su función sin el refrendo de un ministro. ¿Ok? Los actos del presidente son nulos sin el refrendo ministerial. ¿Por qué? Porque el presidente es políticamente irresponsable de sus actos. La responsabilidad política, no penal, política, la asumen sus ministros. Este es un acto de política pública y tendrían que asumirlo sus ministros, que dicho sea de paso, también están acusados, porque también los quieren sacar de carrera. Pero ni eso saben en el Congreso.
han encontrado la peor de las excusas. Ayer Francisco Sagasti les ha dicho lo siguiente: no voy a postular a la presidencia. Y dejen de propagar mentiras, pero mentiras. Hay que recordar algunas cosas de este supuesto funcionario público al que hay que inhabilitar por 10 años. ¿Quién trajo las vacunas al Perú? ¿Quién puso plantas de oxígeno en el Perú en el año 2020? Con esas dos acciones nomás, tenías por demás el agradecimiento del pueblo. Por demás. Sagasti ha sido maltratado por este Congreso desde el primer día. Desde que Mari Carmen Alba no le quiso recibir la banda presidencial y mandó a un portapliegos a la puerta del Palacio Legislativo a recogerla. Es un acto de mezquindad política. Pero esto es más que mezquindad. ¿Por qué esperas 4 años y medio? ¿Por qué esperas? Para que no participe en las elecciones que están, reitero, a la vuelta de la esquina. Para que la sanción tenga vigencia a partir de ahora, a partir de marzo, cuando se reúne el Pleno. Es exactamente lo mismo que le han hecho a María Corina Machado en Venezuela. Es decir, alguien que tiene aspiraciones presidenciales, que podría ganar una elección, la sacas de carrera. ¿Pero qué hizo María Corina Machado? Consiguió un candidato, Edmundo González, al que le pudo endosar su voto. Lo que está construyendo el Congreso es la posibilidad de que Francisco Sagasti, que no tenía intención en postular, pueda endosarle su voto a una persona que él considera respetable. Y como ha sido una víctima de este Congreso, ese endose tenga peso. Y luego tenemos el caso de Vizcarra, porque ayer no fue el único, ¿eh? Vizcarra, que ese sí es peligrosísimo para los 10 partidos que están en el poder y que hay que sacar de carrera a como de lugar, si me ayudan con la siguiente nota, por favor, fue acusado penalmente. ¿Ok? Hay una diferencia. Francisco Sagasti fue acusado constitucionalmente de infracción a la Constitución y por lo tanto se propone su inhabilitación. En el caso de Vizcarra te acusamos de delitos, es un montón de delitos con los de la cosa, para meterte preso y que tampoco puedas postular. Recuerden ustedes que Vizcarra ya tiene 2 inhabilitaciones, una por 5 y otra por 10 años. Por los mismos hechos del Vacunagate, que no son delito, pues. A mí me puede parecer una inmoralidad, pero no es delito. En el Código Penal no existe el delito de vacunación irregular. Entonces, claro, le han puesto cohecho, corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, lo que fuera. También. Pero en el caso de Vizcarra, las cosas, hay que decirlos, son diferentes. Porque Vizcarra, a diferencia del señor Sagasti, sí está interesado en postular a la presidencia de la República. Y está haciendo campaña por todo el Perú. Y hay que decirlo que con mucho éxito. Ha conseguido revertir todas las campañas de demolición en su contra a su favor. Le dicen lagarto, él saca lagartitos. Le dicen infiel a su mujer, él canta mi bebito fiu fiu. Y a la gente le encanta. Para ira del Congreso. Es evidente que lo necesitan fuera de la campaña. Y acá, por favor, me van a escuchar un ratito, porque creo que ayer se ha entendido mejor que nunca por qué no tenemos paso, por qué el Congreso está feliz con 42 partidos. Vamos a explicarlo para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué vamos a una locura de 42 partidos? O tal vez 50, porque acuérdense que hay 23 más en carrera. Hasta abril tienen plazo. Podrían ser 50, podrían ser 60. ¿Por qué? ¿Por qué el Congreso quiere esto? Que es a todas luces atroz. Porque no quiere que estas elecciones sean competitivas. Ese es todo el problema. A ver, ¿cómo que no van a ser competitivas si hay tantos partidos? Empecemos. Y después voy a regresar a la razón de las exclusiones de varios candidatos. Porque los partidos que están en el Congreso van con ventaja, porque son conocidos. Sus logos, sus marcas son conocidas. Hay algunos que han obtenido su inscripción que son antiguos partidos, como el APRA o el PPC. Pero la mayoría de los 32 partidos que han entrado son
partidos nuevos. Nadie conoce sus logos, nadie conoce sus nombres, nadie conoce sus líderes, etc. Por lo tanto, los partidos que están en el Congreso van con una ventaja de marketing, por lo menos político. Primer problema. Pero los partidos que hoy están en el Congreso saben que están absolutamente desprestigiados. Por lo menos sus líderes deben saberlo. Ven las encuestas, las mismas que ustedes ven. Saben que al Congreso no lo aprueba ni el 5% de la población. Y saben que tienen que seguir haciendo las barbaridades que están haciendo, procrimen, etcétera, para poder obtener provecho del poder que tienen hoy de facto. Entonces no van a sacar votaciones pues del 20% en una elección. Keiko Fujimori no sacó ni el 13% en primera vuelta el año 21. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pasar la valla. Perfecto. Pasan la valla con 5% y bueno, sacan 5 congresistas. No. No. ¿Por qué? Porque si los que tienen más chance sacan 5%, el resto no saca nada. Saca 4, 3, 2, 1 y ya no entran al Congreso. ¿Se dan cuenta? Atomizar les conviene. Porque los partidos que tienen más presencia nacional, que han hecho algo durante estos 5 años, creen que pasan la valla de todas maneras ellos. Y el resto, atomizado. Por el desprecio que le tenemos a la política hoy en el Perú. Y bingo, regresan todos de nuevo. Salvo que un partido nuevo o algunos partidos nuevos tengan un enorme liderazgo y comiencen a aglutinar voto. Y le salga 2, 3, 4, 5 partidos que comiencen a aglutinar votos y los 10 partidos que están en el Congreso no pasen la valla de 5%, o si la pasan, ya tienen los espacios ocupados, ya no está para repartirse entre ellos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por eso es que estos partidos necesitan 60 partidos si quieren, pero además no tener ningún partido que tenga un candidato que aglutine voto. Vizcarra probablemente no gane una elección en primera vuelta. Más que probable. Pero sí puede entrar a la segunda vuelta. Y sí puede entrar aglutinando voto. Y si aglutina voto, aglutina una buena bancada. Ese es el problema con Vizcarra. Vizcarra es hoy el enemigo. Porque piensen ustedes una segunda vuelta, Dios no lo quiera, Vizcarra Keiko, Vizcarra Porqui, Vizcarra Vladimir Cerrón, Vizcarra Acuña. ¿Quién creen que va a ganar? A Vizcarra además tiene la enorme ventaja de que las casas encuestadoras, las agencias encuestadoras en el Perú han decidido no medirlo porque está impedido de postular. Y como han decidido no medirlo, nadie sabe. Mientras tanto, él va en carrera hacia la Corte Interamericana, donde, con lo de ayer, tiene un caso más que sólido para decir que aquí lo que hay es una persecución política para quitarle su derecho a postular. Que fue lo mismo que alegó ¿quién? El presidente Petro de Colombia, que logró que la Corte Interamericana, en una elección anterior, lo dejara postular. Tiene hasta la jurisprudencia en la mano. No necesita el Tribunal Constitucional. Todo esto lo está fabricando el Congreso, en una de las movidas políticas más torpes que he visto en mi vida. Porque, a ver, a Sagasti, a Mirta Vázquez, a Salvador del Solar, a los ministros que los acompañaron, los van a perseguir para que no sean candidatos, igual que a Vizcarra. Y a los que les pueden resultar incómodos también, como por ejemplo Harvey Colchado, le mandan a hacer una ley con nombre propio para que se impida postular a las personas que están en esta determinada condición. Conocedores de temas de inteligencia. Ah, no, esos no pueden postular, salvo que sean congresistas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿vamos a tener elecciones competitivas? No. ¿Qué competencia es esa si tú dices que la mitad de los integrantes del campeonato no pueden participar?
y en la otra mitad nos repartimos los resultados. No son competitivas. Ese es el problema. Por eso el Congreso está creando María Corinas. Que no se diga que no se les advirtió. Pausa y regresamos con mucho más. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 avanzan lentamente, solo el 17% de las metas están en camino, mientras muchas han retrocedido. La pandemia, los conflictos y el cambio climático han afectado a los más vulnerables. Ante estos desafíos, los emprendimientos sociales y ambientales generan un impacto positivo al combinar sostenibilidad con rentabilidad. Actualmente, hay más de 100 millones en el mundo, aportando el 2% del PBI global. En 2023, la ONU los reconoció como clave para el desarrollo sostenible. En Perú, la plataforma Cunan impulsa estos negocios. Con más de 10 años de trayectoria, ha otorgado 1 millón de soles en fondos y apoyado a 400 emprendimientos, fortaleciendo el ecosistema de impacto. Para su crecimiento en sectores vulnerables, es clave facilitar financiamiento, reducir la burocracia y fortalecer redes de apoyo, impulsando así el desarrollo sostenible del país. No se olviden que hoy día tenemos preguntas del público, ¿ah? De lo que acabo de explicar. Pueden preguntar todo lo que quieran y de cualquier otra cosa que yo les pueda responder. No creo que vayan a estar contentos en algunas cúpulas partidarias después de la explicación que les he hecho, pero bueno, así están las cosas. Y la corrupción está de fiesta también. Vamos a ver por qué. Primero, Lavallato. Hoy día en portada, La República dice: Lavallato acusó a 252 personas por 22 casos de corrupción. Sí, lo que no dicen en la conferencia de prensa es cuántos sentenciados con sentencia definitiva tienen luego de haber empezado a investigar, digamos, el 2017. ¿Ok? Enero del 2017 se conoce la confesión de Barata. Enero del 2025, estamos hablando de 7 años, ¿ok? ¿Cuántos sentenciados con sentencia definitiva ha logrado el equipo Lavallato? Toledo está sentenciado, pero no es sentencia definitiva todavía. 7 años después. 252 personas en 22 casos para 7 años. La verdad, 22 casos en 7 años. Así fue la tensa, hay que decir, la tensa conferencia de prensa ayer. Y vamos a ver las fotitos, por favor. Fue la fiscal Delia Espinosa. Miren, la foto del centro lo dice todo. La cara de José Domingo Pérez y de Delia Espinosa. Le dio la mano a los fiscales, saludó, dijo unas palabritas, se paró y se fue y los dejó con su vocero. José Domingo Pérez y Vela están en este momento bajo investigación autorizada por la fiscal. En temas que yo considero además que son absolutamente irrelevantes, pero el asunto central acá es la lentitud de los procesos. Está muy bien que rindan cuentas, pero la lentitud de los procesos. Y la lentitud de los procesos está basada en ofrecerle a la prensa, lamentablemente, espejitos de colores. Hacerles creer que ahora sí vienen las sentencias y ahora sí logramos las condenas. Y ¡pum!, se cae el caso Cócteles, por ejemplo. O ayer presentan como gran triunfo de la Fiscalía que han logrado una geolocalización que indica que Vizcarra estuvo en la misma zona que la casa del ministro Hernández. En la misma zona. No en la misma casa, no en el mismo lugar, no en la misma reunión, no, en la misma zona. ¿Qué prueba eso? No prueba nada. Yo ahorita estoy en la misma zona que todos los habitantes de esta manzana en el centro de Lima. ¿Eso qué prueba? No prueba nada, pues. Ese es el problema. La Fiscalía no centró su trabajo en lo que podía probar, sino en lo que quería probar. No tenemos sentencias. La de Toledo es la única sentencia
que está en apelación, que esperemos no se confirme para el caso de Alberto Pascofón y de Sergio Dávila. Esperemos que no se confirme, porque es una barbaridad lo que han hecho los fiscales. Pero que, claro, por supuesto, se confirme para Toledo. Hay un montón de injusticias en el camino y vidas muy dañadas. Y la corrupción sigue, por supuesto, de fiesta. Pero hay más. Tenemos un ataque directo a la libertad de expresión. Y esto viene de Perú Libre. Pero yo les aseguro que Fuerza Popular va a votar a favor de esto, ¿ah? Renovación de todas maneras. Perú Libre presenta proyecto de ley que pretende controlar y perseguir a los medios de comunicación. ¿Qué tal? La congresista María Agüero quiere saber cuáles son todas las fuentes de financiamiento de todos los medios de comunicación y todas sus actividades realizadas. Todas sus actividades una por una. Este programa, cuánto vale Prestamipe, cuánto vale Cambio Seguro, cuánto entra por el YAPE del programa aquel o aquel. Todo. ¿Por qué? Porque parece que no somos empresas privadas. Parece que no hay libertad de empresa en el Perú. Eso es una venganza, como ha dicho el Consejo de la Prensa Peruana. Pero esa es la situación en la que estamos. Elecciones poco competitivas, corrupción impune y derechos fundamentales vulnerados. No, todavía no es una dictadura. El ejercicio del poder de Dina Boluarte es legítimo. Pero vaya que hemos perdido varias calificaciones que hacen a una sociedad democrática. Perseguir a los medios de comunicación por contar, por ejemplo, en qué se gasta la plata de todos los peruanos en el Congreso de la República, es lo que hace el Congreso de la República hoy. Nosotros no tenemos la culpa que quieran un buffet que cuesta en los próximos meses 1.600.000 soles. Y lo tenemos que contar. ¿Por qué? Porque esa sí es plata de los contribuyentes. El dinero que una empresa privada gana no es plata de los contribuyentes. Por el contrario, sobre ese dinero se tributa al Estado. Y justamente por eso, todos los medios de comunicación que asumen la forma empresarial están fiscalizados ¿por quién? Por la SUNAT, por la SUNAFIL y por otras agencias del Estado dedicadas a la fiscalización. Aquellos medios, pocos, pero que cotizan en bolsa, también reportan a la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿O no lo sabe la congresista? Lo sabe perfectamente. Lo sabe perfectamente. Ataques contra los medios de comunicación van a continuar. Estos son abiertos, hay los otros que son encubiertos, por supuesto, a través de granjas de trolls en redes sociales. Pero ese es el panorama que tenemos hoy. Me piden que vayamos a la pausa, que no se olviden recordar que estamos con, ¿qué? Con preguntas, claro, con preguntas. No me voy a olvidar. Preguntas del público y regresamos. Muy bien. Y desde el switcher nos van a lanzar las preguntas, las que podamos contestar en el tiempo que tenemos y siempre que yo sepa la respuesta. Si no sé la respuesta, les voy a decir que no. Así que, adelante, por favor. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién controla al Congreso cuando abusa de las inhabilitaciones? El Congreso habla siempre de los abusos del Ministerio y del Poder Judicial. Muy bien. ¿Quién controla al Congreso? El Poder Judicial. Así como, a ver, caso Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos es inhabilitada arbitraria y abusivamente por el Congreso. No solamente arbitraria y abusivamente. Su inhabilitación tiene un delito detrás cometido por Patricia Benavides, que vendía su resolución de exculpación a un conjunto de congresistas a cambio de los votos para inhabilitar a Zoraida Ábalos. La promotora de la inhabilitación de Zoraida Ábalos era su compañera fiscal. ¿Ok? Ella se va al Poder Judicial con una cautelar, en un amparo, gana la cautelar, gana el amparo, es repuesta y finalmente gana en definitiva instancia. Y la denuncia penal que le había puesto el Congreso, por supuesto, se archiva porque no había cometido ningún delito. Entonces sí, cuando hay separación de poderes, un poder puede controlar al otro. Lo que quiere el Congreso
es que no hayan amparos contra ninguna de sus decisiones, como si ellos tuvieran impunidad para violar derechos fundamentales. Pero por ahora, sí hay acciones contra las acciones arbitrarias del Estado en el Poder Judicial y la vía es el amparo. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer para detener al Congreso en su carrera a destruir el país? Miren, es poco lo que podemos hacer hoy, salvo hacerlo evidente. Yo creo que en mi trabajo es hacerlo evidente, que ustedes se den cuenta de cuál es el juego. Acá hay un juego político, hay que hacerlo evidente. Es lo primero, estar permanentemente informados. Mucha gente no quiere ni saber. Yo les pido que por lo menos se tomen el trabajo de saber. Y lo tercero, el próximo año tenemos una oportunidad, una sola. No hay otra. No nos van a dar otra. En 5 años no nos van a dar otra. Si el próximo año se elige a un Congreso diferente o a un presidente con una mayoría parlamentaria que le permita gobernar con tranquilidad 5 años y que a su vez tengan una propuesta que sea lo mejor para el país y no lo mejor para sus bolsillos, sí podemos cambiar. Pero eso implica que no voten por los partidos que están hoy en el Congreso. Porque ya está probado, y estos 5 años son la prueba, de que todos son caimanes del mismo pozo. Está probado. Entonces, por estos no, voten por otros. De repente son peores ya, pero son diferentes. Y eso ya es ganancia. Siguiente, por favor. Hazle favor al país y postula a la presidencia. No, señor Yayo Lima, de ninguna manera. Ya lo he explicado varias veces. Miren, el político que aspira a la presidencia o al Congreso o a la gobernación tiene que tener ambición de poder, en el buen sentido. Porque las campañas son muy duras, muy difíciles, muy críticas, muy caras. Muy bien, tienes que tener ambición, tienes que tener ese fuego. Yo no lo tengo. Hace 25 años que hago esto. He estado con políticos de todos los tamaños, grandes y pequeños, muy pequeños a veces, y muy grandes también. Pero todos tenían eso en común, tenían la ambición por el poder. Yo no tengo esa ambición. Siguiente, por favor. ¿Quién controla todo? ¿Acaso es democracia? Dice Claudio Hidalgo. ¿Y a quién? ¿Y ellos quién los controla con C, Claudia, con C? En fin, de todas las atrocidades que hacen cada día en contra del país. A ver, si los congresistas cometen un delito, mochar el sueldo, por ejemplo, es delito. Sí, son susceptibles de un proceso penal. Claro, mientras sean congresistas, no los dejan, ¿no?, participar en los procesos penales. Pero sí, mientras sean congresistas, tienen una mayor protección. Si votan de una forma en la que a mí me parece una barbaridad, bueno, son sus votos. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. Pero si probamos, por ejemplo, de nuevo, caso de Zoraida Ábalos, que vendieron su voto a cambio de una resolución que les daba impunidad, ahí sí, ahí hay cohecho. Entonces depende. Hay que examinar el caso y construir el caso para ver si han cometido delitos o no han cometido delitos en el ejercicio de su mandato. Lamentablemente hay una cantidad de congresistas investigados hoy impresionante, impresionante, por presuntos delitos cometidos, muchos de ellos en el ejercicio de su mandato. Siguiente, por favor. ¿Qué dice? Rosa María, ¿crees que estos congresistas serán reelectos? No, espero que no. Yo confío en la sabiduría del pueblo peruano. Al final, algo tiene que pasar para que estas personas saquen, aunque sea una lección. Y hay varias cosas. Miren, históricamente, el pueblo peruano ha sido muy duro con la reelección. No reelige. Ha sido durísimo. Entonces la reelección era, cuando había reelección, del 20%. Eso no es lo común. En otras democracias, los congresistas hacen carreras en el Congreso y los reeligen cada 4 años, cada 6 años, dependiendo del régimen.
Y los reeligen con mayorías importantes, porque son importantes dentro de sus partidos, porque tienen un constituency, o sea, una base de apoyo muy sólida. Acá no, porque además no sirven a su base de apoyo. Hacen lobby, eso sí, por determinadas causas, pero no sirven a una base de apoyo. Y hacen lobby muchas veces no por una causa, sino por un interés económico de donde van a recibir. Ojo, eso no es luchar por tu pueblo. Entonces, es muy difícil la reelección en el Perú. Ya lo era. Este Congreso, imposible. Imposible. Y fíjense ustedes que les van a dar la oportunidad de ser senadores, es decir, tienen una ventaja adicional, incluso los que no tienen la edad para ser senadores. ¿Mm? Pero están absolutamente convencidos en el delirio en el que viven que los van a reelegir. Absolutamente convencidos. Todos dicen, sí, no, yo estoy pensando en la reelección. Ah, qué bien, qué gusto. Dale nomás. Por estos no. Si ustedes no votan por sus partidos, ellos no son reelegidos. Así de simple. Siguiente, por favor. La Junta Nacional de Justicia ya fue tomada por este régimen. Miren, ¿qué les puedo decir? En enero más o menos se portaron bien. Ya para febrero están persiguiendo a la fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial. ¿Qué les puedo decir? Lo de la doctora Yanet Tello es un escándalo. Yo espero que ya estén pidiendo garantías a la Corte Interamericana también. Es un escándalo. Un caso absolutamente menor, irrelevante, de un policía dado de baja por su conducta, que jamás ha ganado nada en el Poder Judicial, que los denuncia por un acto que a su vez lleva un amparo. Entonces está judicializado, no los puede denunciar. Eso quieren tramitarlo en 10 días. Se les vio el fustán, pues. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? No a todos, espero, ¿no? Espero que ya siempre hay un justo en Sodoma, ¿no? Eso espero. Pero 4-3 votaron por admitir. Ahí tienes a los 4. Siguiente, por favor. El Congreso tiene facultades para censurar a presidentes por no haber cumplido algún artículo de la Constitución. ¿Y ellos qué? En mayúsculas. ¿Pueden ser censurados cuando termine su gobierno? No. No hay censura ni revocatoria del mandato parlamentario, salvo la disolución del Congreso en nuestra Constitución. Pero la disolución del Congreso solo se da cuando el Congreso niega 2 cuestiones de confianza. Y el Congreso ha abolido de facto la cuestión de confianza. La ha abolido con la validación del TC que está a su favor. Entonces es imposible para un presidente presentar una acción de confianza. Por lo tanto, porque la puede presentar, pero no se la acepta la mesa directiva. Ya está, listo, chao, siguiente. Por lo tanto, han desmembrado la Constitución del Perú al quitarle esa posibilidad. Y no, el Congreso no puede ser ni disuelto el día de hoy, ni censurado, ni revocado. Con el presidente pueden hacer lo que le da la gana, pueden hacer charqui con el presidente. Por eso, cuando vayamos a votar el próximo año, no se fijen tanto en quién va a ser presidente. Fíjense en toda la sucesión presidencial, en el primer vicepresidente, en el segundo presidente, porque todos van a ser presidentes. Todos van a ser presidentes. Y fíjense qué senadores se eligen porque uno de esos va a ser presidente. Si es que no le dan mayoría al que resulte elegido, lo que importa es la plancha. Porque han desnaturalizado el sistema presidencial peruano. Por si acaso. Siguiente, por favor. Está aprobada la construcción de esa extensión del Congreso en la playa, no está aprobada todavía. Tienen el terreno, o sea, el terrenito ya está, eso sí, adjudicado por la Superintendencia de Bienes Nacionales. Discúlpenme, pero para el Estado peruano, ese terreno frente al mar, lo vendes para hacer un desarrollo inmobiliario y con esa plata perfectamente puedes construir, no sé, un hospital, 3 colegios, ¿no? No una sede de playa para el Congreso de la República. Que con lo que ganan se pueden
pagar perfectamente sus vacaciones en cualquier club de playa del planeta. No, tienen el terrenito. Pero han contratado un servicio que tienes que contratar para revisar si hay restos arqueológicos o no, para que les den el pase para poder construir más adelante. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Vizcarra? ¿Quiénes más acudir a ella? Debe ser, pueden acudir a ella. A ver, cualquier persona puede acudir a la Corte Interamericana. Es un proceso muy largo, muy engorroso, pero, tiene vías de excepción, vías cautelares. Si estoy a punto de perder un derecho, yo le puedo pedir a la Corte Interamericana que garantice mi derecho. ¿Ok? En el caso de un expresidente que postula a la presidencia de la República y que se le impide ser candidato, es evidente que va a recurrir a una medida cautelar. A una medida cautelar que la Corte, examinando el caso, establezca que la inhabilitación implica un recorte arbitrario y abusivo del derecho a elegir y ser elegido, que es un derecho fundamental. Es un derecho humano fundamental elegir y ser elegido. Tú no le quitas así nomás el derecho al voto a nadie, ni le derechas y por tanto no le puedes quitar así nomás el derecho a participar. Entonces, si la Corte determina que le han quitado incorrectamente el derecho a postular, está habilitado para postular. Y no hay forma de que el Congreso pare eso. No hay forma de que el Congreso pare eso. Ahí sí se van presos, ¿ah? No hay. Claro, ustedes dirán, bueno, pero acá el Tribunal Constitucional se ha sentado en una resolución de la Corte en el caso de Alberto Fujimori. Sí, pero el Tribunal Constitucional todavía no ha respondido por eso. Y va a responder por eso, de todas maneras, en otro Congreso. Así que cualquier persona puede ir a la Corte, pero llegar a la Corte es muy difícil, salvo que la Comisión Interamericana, que es la que recibe la denuncia, diga, no, este caso es urgente, porque si no se resuelve, no se va a proteger el derecho. Y queda a la discreción de la Comisión llevarlo o no llevarlo de inmediato a la Corte. Yo calculo que con la jurisprudencia de Petro sí van a poder llevar el caso muy rápidamente a la Corte. Siguiente, por favor. Entre el Congreso que cerró Vizcarra y el de hoy, ¿cuál es mejor? Uy, qué buena pregunta. Es que esos eran unos salvajes también, ¿eh? Discúlpeme, pero eran unos salvajes. ¿Sabe qué pasa con ese Congreso, el que cerró Vizcarra? Que tenían todo para hacer las cosas bien. Keiko Fujimori tuvo una mayoría impresionante, entró con 73 congresistas. Podrían haber hecho reformas de segunda generación, podrían haber consolidado la economía peruana, podrían haberle dado soporte a Kuczynski, que finalmente, ideológicamente, representaba lo mismo que Keiko Fujimori. Y todo lo hicieron al revés. Todo lo hicieron al revés. Probablemente este es peor, ¿eh? Hay que decirlo. Probablemente este es peor. Pero el otro también se ganó su cerrada. Y bien ganada. Porque tenían todo para hacerlo bien y todo lo hicieron mal. Pero se ha olvidado usted del Congreso intermedio, el de la pandemia. Yo creo que ese es el letal. Ese es el peor de todos. El peor de todos. Pero tenemos una elección el próximo año, ¿eh? Siempre se puede hacer apuestas. Siguiente, por favor. Rosa María, una pregunta. ¿A la final de cada periodo existe algún órgano que pueda medir la eficiencia o productividad de cada congresista? Sí, por supuesto. Lo hacen muchas organizaciones de la sociedad civil, ¿eh? Y se ha hecho, y se ha hecho. Y además, normalmente los congresistas, los que creen que tienen méritos, quieren que se haga para que a su vez ellos se presentan como candidatos al Senado de, pucha, qué eficiente soy. Pero tengan cuidado con esas tablas, ¿ah? Tengan cuidado con esas tablas. Primero, porque aprobar más leyes no es necesariamente un mérito, es probablemente un demérito. En este Congreso, un demérito. ¿Y qué leyes? La ley del día del chicharrón la sacamos, ¿no?
La ley de declaren de interés nacional el puente tal, la sacamos también. ¿Con qué te quedas? ¿Con leyes pro crimen, pro minería ilegal, pro tala? Esas son las más importantes que ha sacado este Congreso. Siguiente, ¿tenemos más? ¿Usted cree que el Perú está condenado a votar siempre por el mal menor? ¿Cómo mejorar la calidad de la oferta política? Miren, si tu candidato de primera vuelta no llega a segunda vuelta, siempre vas a votar por el mal menor, pues, porque tu candidato no llegó. En las elecciones pasadas, si tú sumabas en votos válidos, la votación de Keiko Fujimori y la de Castillo, juntas eran 30%. El 70% sintió que votaba por el mal menor, porque su candidato no llegó. Y normalmente es la mitad del país en el Perú. La mitad del país siente que su candidato no llegó y vota por el mal menor. Eso es inevitable. Los que querían que su candidato esté en segunda vuelta están satisfechos, mitad, y la otra mitad del país está furioso porque efectivamente es el mal menor. Pero esas son las reglas del juego, ¿ok? Si todas las conocemos y las cumplimos, ¿no? El problema es cuando tú quieres cambiar la regla de juego para tu propio beneficio. ¿Cómo mejorar la calidad de la oferta política con las PASO? Pero si se les dijo, nuestro problema no es votar, nuestro problema es lo que nos ponen delante para escoger. Pero con unas primarias, tú ordenabas la oferta. Por eso es que los partidos políticos no quieren PASO. Porque muchos hubieran salido de carrera y todos creen, los que están sentados en el Congreso, que ustedes los van a reelegir como partidos y que van a tener bancadas. Y como van a pulverizar a las otras bancadas, solitos entre ellos se van a repartir el Congreso de nuevo. Tal vez con 1 o 2 más, pero no mucho más. Teniendo votaciones diminutas, de 5 o 6%. Con un Congreso que no represente tal vez ni al 20% de la población en votos. Ese es el plan. Siguiente, por favor. Rosa María, ¿cuál sería la estrategia para no votar por los mismos cuando existen varios partidos que podrían hacer alianzas con los partidos de ahora? No vote por esos tampoco, pues. Yo les aseguro que los partidos que están hoy en el Congreso van a hacer muy pocas alianzas, porque están convencidos de que tienen el ticket ganador. Entonces, ¿para qué vas a hacer alianzas? Están convencidos de que vas a hacer el ticket ganador. ¿Para qué vas a sumar? Ni hablar. Pero si las hicieran, no voten por ellos. Punto. No voten por partidos que tienen representación política en el Congreso. Si usted no aprueba la gestión de este Congreso y el Congreso tiene 95% de rechazo, ¿qué hace votando por los partidos que tienen representación política en este Congreso? Hay que ser coherentes, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Considera que al final su mandato de la presidenta podría terminar en prisión? Sí, sí, lo considero seriamente. Tiene varios expedientes, ahora se llaman carpetas fiscales, algunos muy contundentes. ¿Qué más, por favor? Me dicen que ya estamos acabando, que ya nos tenemos que ir, que se acabó el tiempo. Ha estado tan entretenido. Bueno, mañana sí tenemos invitado, pero ahora nos tenemos que despedir. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtener el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, les voy a pedir 3 cosas. Número 1, que le den like al programa. He hecho varias explicaciones necesarias, creo que vale la pena un like. 2, que lo compartan para que más gente se entere de estas cosas. Y 3, que se suscriban a las redes de la República para que cuando hagamos un video les llegue primero la campanita que a nadie y estén informados. Difundan esto. Por estos, no. Nos vemos mañana.